Conocemos a nuestra princesa heroína en el momento en que pregunta a un joven en sus aposentos si está dispuesto a cumplir alguna de sus órdenes y le oye aceptar con seguridad. A continuación, la muchacha se da la vuelta y le pregunta si se arrepentirá más tarde y escucha una respuesta afirmativa de que no lo hará, tras lo cual nuestra heroína ordena al joven que se desnude. Hay que decir que todos los acontecimientos se desarrollarán en el reino de Brisent, donde ya han ocurrido antes muchas circunstancias que ahora afectan a la vida de nuestra heroína y no solo a ella. En el presente, la sola aparición de la princesa ha causado ya sorpresa y desconcierto, así como muchos rumores, incluso entre los criados, pero ello no le ha impedido salir a la sociedad. Antes, Llewellyn tenía el lugar más cómodo y hermoso en un enorme palacio, y sus joyas brillaban como si estuvieran llenas de luz, mientras que cada vestido que llevaba dictaba la moda en la capital. Ahora todo había cambiado y la gente reaccionaba ante ella de un modo completamente distinto, porque Llewellyn era ahora la princesa rechazada de Brisent. A pesar de que nuestra heroína ya se había acostumbrado al cambio de centésimo octogésimo en sus puntos de vista, seguía siendo insoportablemente difícil para ella. A pesar de que agarraba una piedra refrescante en la mano, no podía acostumbrarse al calor en todo su cuerpo, que la envolvía en llamas. Ahora no sabía cuánto tiempo podría aguantar, y en ese momento el rey Bastián se acercó a ella y le preguntó cómo se encontraba, incluso le sugirió que volviera a su habitación a descansar si no se encontraba bien. Antes de que nuestra heroína pudiera contestar al rey que se quedaría y que se encontraba bien, la reina madre ya se estaba acercando a ellos. Pamela expresó inmediatamente su opinión de que le parecía inaceptable que la princesa utilizara su mala salud como excusa para abandonar la fiesta. Cuando Bastian objetó a su madre, ésta le respondió que tenía derecho a hablar porque era la mayor de la familia real. La reina no olvidó decir, dirigiéndose a Llewellyn, que la actitud desatenta hacia su cuerpo, en vísperas de un acontecimiento importante, socava la autoridad de la familia real, y expresó su deseo de dar una lección a nuestra heroína. Pamela admitió que el corazón de su madre sangraba, pero no podía permitir semejante niñería, porque los miembros de la familia real a veces tienen que ser persistentes. Llewellyn pensó en cómo la reina hacía hincapié en el cuidado de su cuerpo y sugirió que se lo había hecho ella misma. Y la reina siguió hablando y ahora dijo que hoy también es el día del regreso del duque Berserk, lo cual fue una gran sorpresa para nuestra heroína y la reina lo notó. Pamela se dirigió a Llewellyn, llamándola querida hija, y le preguntó si quería saludar al duque, y al mismo tiempo le preguntó si nuestra heroína seguía culpando a este hombre de los pecados de su madre, y luego añadió que estaba segura de que la princesa no era tan cobarde. El público empezó a murmurar que nuestra heroína ya había caído y estaba siendo pisoteada, y también decían que el rey Bastián no tenía herederos, y que ella, como hija de la primera esposa del rey anterior, podía heredar el trono después de él, aunque, por otro lado, entendían que hablar de su madre le hacía daño. Entonces nuestra heroína contestó a la reina que eso no ocurriría, y decidió que tenía que meter la cola, porque aquella mujer quería verla desesperada. Llewellyn se dio cuenta de que si huía ahora, no sabía qué truco utilizaría Pamela para burlarse de ella, sobre todo porque había sido abandonada por todos, estaba decidida a no resistirse. Mientras la familia real tomaba asiento, se anunció la llegada del duque de Almandite Berserk, y el joven entró en la sala. Cuando el duque se acercó al trono, el público dio gloria al Salvador del reino. Los caballeros comentaron entre ellos que había destruido por completo el cuartel general de los magos oscuros. En el pasado, nadie podía resistirse a estos magos oscuros, pues eran bestias demoníacas con poderes muy superiores a los de otros oponentes. Y ahora estaba el Almandita Berserk, que salió a luchar contra ellos, y es más, incluso trajo de vuelta la espada sagrada perdida. Mientras uno de los caballeros admiraba al duque, el otro no lo veía mejor que su capitán Tristán, al que consideraba mucho más talentoso, y que además era el líder de la Orden de los Caballeros Rojos. En cuanto Almandite se acercó a la familia real, miró inmediatamente a nuestra heroína, que se sintió horriblemente avergonzada porque reaccionó con todo su cuerpo ante la mirada de este bastardo. En el momento en que Bastian saludaba al duque, nuestra heroína se encontraba en estado crítico y se dio cuenta de que no duraría mucho. Almandite se disculpó por no haber llegado el día de la conmemoración, y el rey le contestó que había una buena razón para ello y añadió que estaba increíblemente feliz al enterarse de su hazaña y que ni siquiera había podido dormir en toda la noche.
Bastián preguntó al duque si estaba herido y le dijeron que no, y su majestad le agradeció su preocupación. El rey subrayó que el duque era muy modesto, y nuestra heroína observó la representación y pensó para sí que le aburría ver a Almandide. Y en ese momento el duque volvió su atención hacia nuestra heroína y subrayó que veía que estaba sana. Llewellyn se atrevió a agradecerle su atención y luego le dijo que para ella era bastante inesperado saber que él se preocupaba más por su salud que su madre. El público se dio cuenta de que la princesa lo subrayaba deliberadamente y comprendió perfectamente que no se trataba de Pamela, sino de su verdadera madre, y entonces empezó a murmurar que nuestra heroína no había cambiado nada, aunque esperaban que lo hiciera. La reina madre también oyó al público hablar de Llewellyn y se alegró de ello, pero la gente siguió reprochando a nuestra heroína. Decían que nuestra heroína ni siquiera se había molestado en saludar al héroe que había salvado al país y que no se daba cuenta de la culpa de su propia madre y que no veía al duque como un héroe. Hay que decir que la familia ducal de Berserk fue el más firme apoyo de su madre y la sirvió fielmente, pero luego, en un momento, esta familia la traicionó, calumniándola de pecadora. También hicieron el papel de los carceleros que acompañaron a su madre a la horca, y lo hicieron como si nunca la hubieran apoyado en absoluto. Nuestra heroína vio con sus propios ojos cómo la cabeza de su madre, cubierta de sangre, rodaba por el suelo. Su querido hermano pequeño también fue apartado de Llewellyn, mientras los demás se reían de ella y la despreciaban, llamándola princesa abandonada. Tras la muerte de su madre, la vida de nuestra heroína en palacio no era ni comparable a la de un insecto, y ahora no podía llamar héroe a la persona que la ayudó a llegar a esa posición. La chica sabía que cuanto más intentaba hacerle daño, más se enterraba, pero ahora no le importaba porque no tenía nada que perder. Y hace 20 días, una extraña e inexplicable afección se añadió a su cuerpo, tras lo cual cada vez le resultaba más difícil controlarse. Nuestra heroína se dirigió a su majestad y le confesó que no se encontraba bien, tras lo cual pidió permiso para marcharse y se escondió apresuradamente donde nadie pudiera verla. Ahora nuestra heroína se quedó pensando en lo inapropiada que era aquella competición de caza, calificándola de maldita, y lamentó que, de no haber sido por ella, no la habrían secuestrado. Desde aquel día, la princesa sintió que había contraído una maldición, que ahora la atormentaba cada vez más. Y todo ocurrió a partir del momento en que los sirvientes de Asmodeo, el gran dios de todas las tinieblas, le llamaron desesperadamente para que tocara a la víctima, que se encontraba en un estado de semi-inconsciencia y no entendía lo que le estaba ocurriendo, y por cierto, era nuestra heroína. Su dios acudió e indagó con interés sobre el niño y sus deseos. Aceptó el sacrificio y luego dejó su marca en el cuerpo de la niña. Y ahora nuestra heroína languidecía, pensando en quién la ayudaría en su problema, y luego se detuvo a sí misma porque temía la publicidad, pero al mismo tiempo notó que su estado se deterioraba rápidamente y que sus ataques ya no eran solo por la noche. En ese momento oyó que alguien la llamaba por su nombre y era un hombre. Llewellyn pidió a la persona que venía hacia ella que no se le acercara, pero el joven no le hizo caso, sino que, al contrario, empezó a preguntarle qué le pasaba. Y nuestra heroína no pudo contenerse más, lanzándose inmediatamente a los brazos de la primera persona que encontró. Ella no escuchó ni quiso oír cómo el joven intentaba detenerla y le pedía discreción, sino que, por el contrario, le dijo que le echaba de menos, tras lo cual le puso en el suelo y se sentó encima de él. Ahora nuestra heroína estaba completamente a merced de la maldición, donde el demonio decidió enseñar a la desafortunada doncella que no conocía el amor a comprender lo que es el amor y los placeres del amor, habiéndola indultado con el don de la seducción. Esto significaba que en el futuro, en algún momento, se vería invadida por una insoportable sed de amor y tendría que encantar a un compañero para luego fundirse con él en apasionada intimidad. Y la primera persona con la que se encontrase simplemente preguntaría a la princesa si se arrepentiría, mientras el demonio le susurraría que ya era hora de conocer el gozo del placer. Hay que decir que el motivo de la ejecución de la anterior reina y madre de nuestra heroína fue que iba a maldecir y matar a Bastián. Era hijo de Pamela y hermanastro de la princesa Llewellyn. Creció viendo cómo la actual reina, que le robó el corazón a su padre, envenenaba la vida de su madre, por lo que esta verdad fue algo chocante para nuestra heroína, que aún era joven. Tras la muerte de su madre, el mundo de la princesa cambió por completo y parecería que quién podría atreverse a menospreciar a una chica noble, pero era cierto, y además estaba completamente aislada en palacio.
Cuando murió su padre, por decisión unánime de la alta sociedad, no fue nuestra heroína quien fue reconocida como descendiente directa, sino su hermanastro Bastián. Y entonces, cuando la princesa pasó a un segundo plano, todo el mundo recibió con júbilo al nuevo rey, sin que nuestra heroína pudiera hacer nada entretanto. La muchacha ni siquiera tenía fuerzas para defenderse, y pensando que si se unía a Dios podría salvar al menos su vida, decidió irse a un convento. Pero solo su hermano, el actual rey, se opuso firmemente a esta decisión, diciendo que no quería que ella fuera infeliz. Bastián se dirigió a Llewellyn y le prometió que la mantendría alejada del peligro, y le explicó que el monasterio no era un lugar tan bueno como ella pensaba y le expresó su preocupación. También dijo que una vez que nuestra heroína cumpliera 25 años podría ir al convento sin el permiso de la familia real, pero que hasta entonces debería quedarse aquí y pensar en su futuro. No, Llewellyn no sintió odio por su hermano después de aquello, aunque solo fuera porque cuando Pamela acosaba a la niña, Bastián llenaba el parterre de rosas, así que esta persona era la única en palacio que se preocupaba por ella. Esta fue una buena razón para que Llewellyn no odiara a su hermano, así que decidió quedarse en palacio hasta los 25 años, pensando que podría aguantar mucho más. Aunque ahora incluso este plan se ha ido al traste, ya que hace 20 días ocurrió un extraño y desagradable suceso en la competición de caza. Nuestra heroína no tenía seguridad suficiente y decente, así que aunque pidió ayuda, nadie acudió a ella, y cuando abrió los ojos, se encontró tumbada en un altar de sacrificios entre magos oscuros. El demonio Asmodeo había lanzado una maldición sobre la princesa, que la había hecho dejarse dominar por la lujuria hasta tal punto que desde entonces había empezado a desear indiscriminadamente a todos los hombres en contra de su voluntad. Y ahora Llewellyn se daba cuenta de que el día en que se extendieran los rumores sobre su promiscuidad, perdería la única forma de abandonar el reino que había hecho de su vida un infierno. Cuando llegó la mañana, descubrió que estaba sorprendentemente lúcida y que la sensación de ardor en su cuerpo había desaparecido. Pero entonces recordó que había estado con un hombre, y aunque no consideraba importante su virginidad, pensó que si en el monasterio se enteraban, no la dejarían entrar. Además, se sentía terriblemente avergonzada por el hecho de que no recordaba con quién había intimado el día anterior, y solo recordaba las palabras que el joven le había dicho para que no se arrepintiera de lo que había sucedido entre ellos. Nuestra heroína recordó sus sentimientos y llegó a la conclusión de que incluso le había gustado, y lo más importante, que el estigma había remitido y ya no le molestaba. Y entonces la chica empezó a preocuparse de nuevo por la posibilidad de que aquel hombre hiciera correr rumores, aunque ella le pidió que mantuviera su relación en secreto y recordó cómo él había respondido diciendo que cumpliría la petición, enterrando su secreto para siempre. Pero para Llewellyn, tales palabras no eran suficientes y pensó que no se quedaría de brazos cruzados ante las palabras de un hombre cuyo rostro ni siquiera recordaba. Nuestra heroína llamó a su doncella y le preguntó a qué hora había regresado ayer y, tras pensarlo un poco, la muchacha respondió que al amanecer, a lo que la princesa preguntó en qué condiciones había venido y cómo. Entonces la criada respondió que Ser Zayar la había llevado personalmente en brazos, diciendo que su ama se había desmayado de dolor. Nuestra heroína se puso inmediatamente a recordar a este valiente Tristán Zayar, que era el primer y más noble caballero de Brisent, así como el capitán de la Orden de los Caballeros Rojos, que estaban directamente subordinados al reino. Mientras tanto, la doncella añadió que Ser Zayar también les había dicho que la dama yacía inconsciente en el jardín y que les había pedido que no llamaran a un médico y que mantuvieran la boca cerrada. Nuestra heroína estaba horrorizada de que fuera Tristán quien la había traído, y quien también le había dicho que no llamara a un médico, y ahora estaba segura de que era el hombre con quien se había acostado. Por otra parte, comprendía que no era el tipo de hombre que se aprovecharía de una mujer para intimar con ella, pero a juzgar por las circunstancias actuales, era el único sospechoso, y nuestra heroína decidió asegurarse de ello con toda seguridad. En el campo de entrenamiento, se entabló un animado diálogo entre los caballeros sobre la falta de modales de la princesa, que decidió llamar a su comandante durante el servicio, y uno de ellos sugirió que acudiera a ellos. Tristán interrumpió el discurso del soldado y dijo que su comportamiento era una falta de respeto hacia la princesa. Sus compañeros decidieron entonces que su capitán estaba siendo demasiado sensible, y le recordaron que había sido la princesa quien le había rechazado como guardaespaldas y le había humillado por ser una carta.
Cuando los caballeros dijeron esto, el joven les preguntó si habían estado descuidando su protección todo este tiempo y les ordenó realizar 5000 golpes cruzados adicionales, y luego se marchó. Los caballeros, mientras tanto, seguían preguntándose si la inútil princesa era digna de su atención, y pensaban que solo con buenas conexiones su orden empezaría a ganar victorias y el capitán podría ascender en el escalafón, y se lamentaban de que su capitán no entendiera cómo funciona el mundo. Y entonces concluyeron que la culpa era de su sincera lealtad, y concluyeron que esa era la razón por la que le respetaban y la razón por la que le seguían. Al acercarse al apartamento de la princesa, Tristán observó que los caballeros encargados de vigilar a la familia real ni siquiera asomaban la nariz, y también observó que, aunque se trataba de una dependencia, estaba demasiado silenciosa y desierta en comparación con el esplendor del resto del palacio. Cuando el caballero entró en la estancia, nuestra heroína ya le estaba esperando y, tras saludarle, le invitó a sentarse a su mesa. Sin vacilar, la muchacha dijo inmediatamente que había oído que él la había llevado ayer a su casa, y el joven se lo confirmó. Llewellyn le agradeció su amabilidad, y Tristán le explicó que era su deber, y luego le preguntó si su cuerpo estaba bien y ya no le dolía. Nuestra heroína contestó brevemente que estaba bien, y él dijo que lo mantendría todo en secreto, como ella le había dicho que hiciera. La muchacha tembló cuando él dijo la palabra secreto, y se preguntó de nuevo si era él el hombre o no. Tristán notó cierto pudor en nuestra heroína y le preguntó si estaba bien y qué le molestaba, a lo que Llewellyn contestó que, por supuesto, le molestaba todo y le preguntó qué clase de sondeo estaba llevando a cabo. Entonces, tras un momento de confusión ante las preguntas que no entendía, el joven le pidió a la princesa que no se preocupara y le dijo que era un caballero, una espada real, que había hecho un juramento de lealtad con sangre. Entonces Tristán dijo que la espada no tiene boca, y nuestra heroína replicó que no tiene boca, pero tiene lo mismo. La muchacha dijo que se preguntaba por qué lo había hecho si ella no le gustaba nada, y luego añadió que lo había hecho porque ella le había ofendido y ahora se comportaba tan bajo, intentando agarrarla por el cuello. El caballero replicó a la princesa que no la había ofendido, sino que había mostrado piedad, y esta afirmación enfureció a la muchacha. Ella se levantó y le preguntó desde cuándo acostarse con él era una muestra de misericordia y añadió que debería haberse negado, diciendo que tomaba lo que le daban, y que eso, y solo eso, era indigno del título de caballero. Nuestra heroína pensó que su posición ya era muy precaria, pero ser humillada por este miserable capitán de caballeros era impensable, así que le dijo a Tristán en voz alta que rechazar su protección era un regalo del cielo. Cuando se marchaba, le dijo que lo que había ocurrido aquella noche afectaría a su reputación, por lo que ambos debían mantenerlo en secreto. Nuestra heroína recordó al caballero que se había hecho llamar la espada de la familia real, y luego añadió que si la espada mostraba alguna ligereza y empezaba a comportarse como un ser humano, sería arrojada a un horno caliente. Tristán permaneció en silencio todo el tiempo y luego se levantó y dijo que no entendía muy bien lo que ella había dicho y aclaró que se habían acostado juntos y preguntó qué significaba eso. Y nuestra heroína se sumió en un profundo shock, porque ahora estaba cada vez más claro que no había intimado con Tristán en absoluto. En el desayuno de la mañana, Bastian volvió a fijarse en nuestra heroína y le preguntó cómo se sentía, pero la cogió por sorpresa porque ella estaba pensando en sus propios pensamientos y se había adentrado mucho en los suyos, así que incluso repitió su pregunta. Entonces Pamela se apresuró a señalar que, como miembro de la familia real, no debía perder su dignidad, y menos gimiendo delante de los invitados, y preguntó a nuestra heroína qué tipo de comportamiento indecente había tenido, y la muchacha se disculpó inmediatamente. El hecho de que Llewellyn reaccionara de esa manera a las palabras de la reina madre la alarmó, sobre todo la humildad con la que dijo sus disculpas. Almandite dijo que todo estaba bien y que sabía que la princesa no se encontraba bien. El rey decidió dejar que nuestra heroína fuera a su casa si no se encontraba bien. Entonces, la reina madre volvió a alzar la voz y sugirió al rey que recapacitara, porque estaba mal hacerlo, y señaló que, mientras tanto, Llewellyn se había comportado ayer de forma extremadamente grosera con el duque Almandite. Bastian se opuso a su madre y le sugirió que al menos invitara al médico de palacio, pero ella se negó a contar con un especialista. Entonces el rey se distrajo porque decidió anunciar a todo el mundo la buena noticia de que el Santo Estado pensaba enviar un mecenas.
Pamela inmediatamente exclamó de alegría, al igual que el rey, quien sugirió que los magos oscuros debían haberles causado muchos dolores de cabeza y dijo que el Santo Estado estaba interesado en las hazañas del duque Almandite Berserk. Nuestra heroína se enteró de que el sumo pontífice iba a aprovechar este viaje de negocios para conceder al duque una bendición, honor que solo se concedía a los ciudadanos dignos del reino. El rey dijo que, incluso entre los obispos, solo podían recibirla patronos electos. La propia bendición otorgaba al cuerpo la protección de Dios, tras lo cual la persona no solo se olvidaba de la dolencia, sino que aumentaba la rapidez de la curación, y la misma persona quedaba bajo la protección absoluta del pontífice. Pamela se dirigió a Almandite y le dijo que su padre, que ahora estaba en el cielo, debía ser muy feliz, y el joven le contestó que acababa de hacer lo que tenía que hacer. Nuestra heroína se entristeció con la noticia de que el patrón se acercaba a Brisent, y no sabía qué hacer, porque si él la veía y sospechaba algo, era de esperar que se revelara su relación con el diablo. Llewellyn llegó a la conclusión de que lo más probable era que la ejecutaran, sobre todo porque todo en su vida había ido mal desde que había recibido la maldición. Pamela se volvió hacia nuestra heroína y le preguntó qué pensaba al respecto y le preguntó si estaba de acuerdo en que el duque de Almandite era digno de recibir esta bendición. Y la propia reina madre no se olvidó de decir que lo consideraba necesario, porque no solo había arrestado, junto con el duque, a esta vil mujer, se refería a la madre de nuestra heroína, que se había mezclado con magos oscuros por una maldición, sino que también había hecho una gran contribución a la purga de los magos oscuros. Llewellyn estaba tan conmocionada que no podía decir palabra, y Pamela siguió burlándose de ella y esta vez le preguntó qué le pasaba en la cara y si había dicho algo malo, y luego le preguntó si se iba a ir otra vez ahora mismo, como hace siempre, utilizando sus sentimientos como excusa. La reina madre se alegró de su triunfo, e incluso los criados notaron su risa, por lo que algunas de las chicas sintieron pena por nuestra princesa. Otras, por el contrario, dijeron que no sabía que preocuparse por la familia real era un derroche de nervios, y que las madrastras suelen odiar a sus hijastras, así que las criadas decidieron limitarse a disfrutar del espectáculo, mientras nuestra heroína sufría humillación tras humillación. Pamela resumió su encuentro diciendo que Llewellyn se merecía ser tratada así, y que el miserable aspecto de princesa solitaria y abandonada le sienta de maravilla. Y nuestra heroína no pudo soportarlo y se levantó de la mesa, a punto de salir corriendo, y la reina siguió gritándole que huyera, como hace siempre. El duque pidió entonces permiso para despedirse y, a pesar de las miradas interrogantes de la familia real, se limitó a alejarse. Aunque era de muy mala educación ser el primero en levantarse de la mesa a la que le había invitado el rey, sobre todo con motivo de un saludo. Pero antes, la reina le pidió explicaciones, a lo que el joven respondió que se sentía incómodo con toda la situación y añadió que ella misma conocía el motivo de su comportamiento. Bastian Almandite se inclinó ante el rey y se disculpó por su ignorancia, y el rey le dijo que no se preocupara, ya que este incidente no destruiría su confianza y su relación. El duque solo pidió al rey que le permitiera acompañar a la princesa a sus aposentos, y Bastian le pidió que cuidara de nuestra heroína. Cuando nuestra heroína abandonó la mesa, acompañada por Almandite, le preguntó, habiendo recorrido ya una distancia decente, si esperaba sus palabras de agradecimiento, y le dijo que no necesitaba sus cuidados y le pidió que se olvidara de ella. Mientras se alejaba del duque, pensó en las palabras de Tristán en las que le había preguntado qué quería decir cuando decía que se habían acostado juntos. Llewellyn decidió que estaba metida en un buen lío y llegó a la conclusión de que, aunque había querido arreglar las cosas, no había hecho más que empeorarlas. A pesar de que Tristán le había dado su palabra de que fingiría no haber oído nada, seguía sintiendo curiosidad por el hombre que había estado con ella aquella noche. Nuestra heroína sugirió que tal vez recordaría algo si visitaba de nuevo el invernadero, y se dirigió hacia allí. Pero de camino, fue llamada por Tristán y Llewellyn le preguntó por qué la había encontrado de nuevo, y el caballero le contestó que había recibido un mensaje urgente sobre una oferta para dirigir la seguridad de la recepción, pero de camino se dio cuenta de que no había guardias a su alrededor, así que se acercó. La muchacha le preguntó inmediatamente si no debía estar en la recepción y le oyó decir que estaba dispuesto a custodiarla. Su conversación fue interrumpida por el duque, que, como se vio, también había seguido a nuestra heroína.
En ese momento, Tristán se acercó a la muchacha y le susurró para preguntarle si aún se veía con el duque, y cuando nuestra heroína le aclaró lo que significaba, aún, el caballero le respondió con la siguiente pregunta: ¿no estaba con él aquel día? Nuestra heroína se negaba a creer la cruel verdad, pero al mismo tiempo se preguntaba si el pelo del hombre era negro y cómo eran sus labios cuando le besaba el cuello, y ahora se preguntaba si el hombre de aquella dulce noche podría haber sido Almandite Besser. Y Tristán, en ese momento, pensó que al principio había creído que la princesa solo se burlaba de él, diciendo que acostarse con ella era un favor y que debería haberlo rechazado, y su acusación de que se quedaba con todo lo que le daban, y ahora estaba aún más desconcertado. Recordó haber preguntado a nuestra heroína qué significaba que se hubieran acostado juntos. La reacción de la princesa le dio una oportunidad extra para asegurarse de que no era así. Tristán sabía lo que tenía que decir, así que inmediatamente dijo que fingiría no haber oído nada, y que estaba profundamente interesado en saber qué clase de extraña situación se había desarrollado. Sabía que no debía salir a la luz, pues la princesa ya se encontraba en una situación poco envidiable, y si alguien más se enteraba de lo sucedido, sería aún peor para ella, pero lo más difícil era que la princesa le hubiera confundido con otra persona. Tristán pensó que ella ya tenía 22 años, lo que significaba que estaba en la flor de la vida, así que no era de extrañar que pasara la noche con alguien que le gustaba, como un caballero obligado a abstenerse de relaciones íntimas. Pero aunque comprendía todo esto, no entendía una cosa: ¿quién demonios se atrevía a acostarse con la preciosa princesa, sobre todo sabiendo que no tenía ningún elegido? Y Tristán llegó a la conclusión de que debía de haber sido el duque Almandite Besser, el mismo hombre con quien se había acostado la princesa, tras lo cual la había traído de vuelta, quien ya había perdido el conocimiento aquella noche. Vio personalmente al duque sosteniéndola en brazos e incluso se acercó a preguntarle quién era él para llevar a Llewellyn en brazos. Entonces Almandite se dio la vuelta y preguntó a Tristán bajo quién estaba. El caballero se presentó como capitán de la Real Orden de los Caballeros Rojos y exigió al duque una explicación de por qué la princesa estaba en sus brazos. El duque se sorprendió al ver al famoso Tristán Zayar frente a él. Tras las presentaciones, Almandite explicó que había ayudado a la princesa cuando se desmayó en el jardín, añadiendo que ella se había caído al mismo tiempo y que por eso decidió llevarla en brazos hasta los aposentos. El duque también le dijo a Tristán que había llegado a tiempo y le explicó que sería mejor que un caballero la acompañara en su lugar. Almandite dijo también que la princesa había pedido que se mantuviera en secreto esta circunstancia, y expresó su esperanza en la comprensión y cooperación de Tristán, que accedió, creyendo que probablemente nuestra heroína no quería que nadie viera sus debilidades. Notó entonces que sus mejillas estaban más rojas que de costumbre a causa de la fiebre, y sus labios parecían hinchados, y Tristán volvió a darse cuenta de lo hermosa que era la princesa. Lo único que el joven no podía comprender era la dulce y seductora fragancia que emanaba de la muchacha. Al mismo tiempo, ella abrió los ojos y le dijo que debía guardar el secreto. Tristán no tuvo más remedio que obedecer la orden, e inmediatamente declaró que haría lo que ella deseaba, y luego la llevó a su habitación. El caballero recordó ahora el día en que la princesa lo había confundido con su compañero sentimental, con quien se había acostado, aunque nunca se habían dirigido la palabra con propiedad. Tristán llegó a la conclusión de que nuestra heroína mantenía una relación íntima con alguien a quien ni siquiera conocía, y pensó en cómo era posible que fuera consentida. El caballero sugirió que tal vez esa relación se había producido cuando la princesa no era capaz de pensar con claridad. Ahora Tristán miró al duque de Almandite y se preguntó cómo se atrevía a hacer eso. Habiendo sacado sus conclusiones, el caballero decidió proteger a nuestra heroína y mientras el duque se acercaba a la princesa, Tristán le pidió a la muchacha que se pusiera detrás de él. Llewellyn, mientras tanto, estaba cada vez más convencida de que su compañero de aquella noche era Almandite, y se arrepentía de ello, y ahora que el duque se acercaba a la princesa, le preguntó al caballero qué significaban sus actos, y Tristán le dijo que la princesa no le permitía acercarse. La muchacha se preguntó por qué estaba allí el duque y qué quería de ella, y pensó que primero había eliminado a su madre y ahora quería deshacerse de ella. Nuestra heroína empezó a preocuparse de que se hubiera dado cuenta de la marca y llegó a la conclusión de que sería mejor que Tristán estuviera en su lugar, porque sería más fácil ordenar a este hombre que mantuviera la boca cerrada, y en esta situación no supo qué hacer y decidió arreglarlo todo hablando.
En ese momento, Almandite se acercó a ella y le dijo que se había enterado de que pasaba los días sola, sin ningún apoyo en palacio, y le sugirió que estaba especialmente unida a Ser Tristán, al tiempo que le recalcó que él solo era un miembro de los Caballeros Rojos y no tenía ninguna influencia. Llegados a este punto, Llewellyn se convenció una vez más de que aquel hombre nunca llegaría a un acuerdo con ella porque era un canalla y un traidor, y decidió no perder su tiempo ni sus energías intentando convencerle de nada. Entonces nuestra heroína se volvió hacia Tristán y le pidió que la acompañara a sus aposentos y se marcharon. Aquella noche la princesa tenía mucha prisa, no miraba nada a su alrededor, y estaba tan dolorida que pensó que moriría si no intimaba con su marido. Ella solo quería apagar el fuego lo más rápido posible, y no le importaba quién era su compañero, pero no tenía ni idea de que el resultado de todo esto sería peor que la muerte. La chica pensó que desde que lo había seducido, ni siquiera había pensado en odiar a su compañero, pero ahora que se trataba de Almandite Berserk, era asunto suyo, y no quería estar relacionada con este hombre de esta manera. Cuando se separaron, poco después el duque llamó a nuestra heroína y le pidió que hablara con él, llamándola por su nombre de pila, como en la infancia. Tristán respondió pidiéndole al duque que no se permitiera ser tan grosero con la princesa. Y Llewellyn le pidió que tuviera más cuidado con sus frivolidades, explicándole que aquello ya no era un juego de niños, sino que ahora todo era diferente, y añadió que había olvidado la etiqueta de la corte mientras exterminaba a los magos oscuros. Almandite afirmó entonces sin rodeos que tenía algo que decirle sobre el incidente, a lo que nuestra heroína respondió que ella, a su vez, se había quedado muda. Pero el duque no se detuvo y dijo que quería decírselo en un lugar más apropiado, observando la etiqueta, pero ya que ella no le daba otra oportunidad, se lo diría aquí y ahora. Y declaró públicamente, dirigiéndose a nuestra heroína, que quería casarse con ella. Esto sorprendió mucho a nuestra heroína y le pidió a Tristán que la dejara y volviera a su lugar. El joven le pidió permiso para seguir protegiéndola porque no podía fiarse de aquel hombre. El duque de Almandite le recordó a Tristán que estaba diciendo sus palabras delante de él, lo cual era una falta de tacto extrema para un capitán de la Orden de los Caballeros Rojos. La princesa tranquilizó entonces a Tristán y le prometió que no ocurriría nada malo. El caballero tuvo que obedecer la orden de nuestra heroína, pero aún así le dijo que estaría cerca, y le hizo saber al duque que lo estaba vigilando. Llewellyn invitó a Almandite a seguirle hasta el invernadero, y mientras estaban allí, el joven le dijo a la chica que, aunque le había dicho que mantuviera todo en secreto, se preguntaba si estaba siendo demasiado fría con él. El duque preguntó entonces a la princesa cómo se sentía y añadió que quería contárselo, pero que ella le había pedido que no le dijera a nadie lo de su encuentro, así que no le quedaba más remedio. El joven también le preguntó por el extraño comportamiento de Tristán y si lo sabía todo, y luego añadió que no le caía bien. Y nuestra heroína le preguntó por el compromiso que le había propuesto, y le contestó que solo habían pasado una noche juntos, y que ya estaba pensando en una relación oficial, y le ridiculizó por ser uno de esos jóvenes caballeros ingenuos que aún no habían aprendido cómo funciona el mundo. Entonces nuestra heroína empezó a reírse del duque por el hecho de que ella fuera su primera esposa. La princesa también le hirió diciendo que no sabía que era tan romántico como para estar dispuesto a casarse con una mujer con la que había intimado por primera vez. Llewellyn confesó a Almandite que su insolencia la enfurecía hasta el crujir de dientes y añadió que su intento de compromiso eran los desvaríos de un loco. Ella le preguntó si de verdad creía que podría perdonarle aunque solo fuera por un momento, y recalcó que, si tuviera la oportunidad, lo pisotearía por todos los medios. El duque le preguntó si todo lo que había ocurrido entre ellos era mentira y la princesa, llamándole tonto, le explicó que había creído que era real y admitió que estaba profundamente equivocado, sin dejar de reír. Nuestra heroína le dijo entonces sin rodeos que si quería anunciar que se habían acostado juntos, que lo dijera, porque a ella ya no le importaba, y luego añadió que eso convertiría en un gran escándalo las habladurías sobre la relación del heroico duque con una patética princesa, explicando que sin duda anularía todos sus méritos. Pero Almandite pensaba de otro modo, porque no podía creer que nuestra heroína estuviera jugando con él, y entonces se limitó a decirle a Llewellyn que había cambiado mucho. Más seria, la chica le contestó que el tiempo suele cambiar a las personas y añadió que algunas cosas seguían igual.
El duque, después de pensar un poco más, dijo que no cambiaba sus planes, y luego se acercó a la princesa, le cogió un mechón de pelo y se lo besó. Al despedirse, Almandite le dijo a Llewellyn que volverían a verse y, sin esperar su respuesta, se marchó, y nuestra heroína le miró a los ojos y pensó en lo que se traía entre manos, e incluso quiso cortarse el mechón de pelo que el duque había besado. Al día siguiente, la princesa estaba sentada detrás del espejo pensando en todo lo que había pasado cuando una criada llamó a su puerta. La chica entró corriendo e inmediatamente declaró que tenía noticias importantes, y entonces soltó que el duque de Almandite había anunciado que había decidido instalarse en la capital. La princesa se quedó pensativa ante esta noticia, pues suponía tal giro de los acontecimientos porque era el héroe del reino e incluso era previsible. Y la doncella siguió informando de la siguiente noticia, y esta vez dijo que el motivo de su decisión era que quería a nuestra heroína. Al principio Llewellyn se rió de este horror, y la criada dijo que Almandite había anunciado recientemente que la apoyaría. La criada no podía alegrarse de que su ama tuviera ahora un gran padrino, pues creía que la palabra apoyar escondía un significado mucho más significativo, a saber, que él haría cualquier cosa por ella si aceptaba sus sentimientos, y sugirió que, si lo pensaba bien, hacía mucho tiempo que nadie hacía tales declaraciones a su ama. La muchacha admitió que había oído que esta tradición, que era el colmo del lujo, se estaba quedando gradualmente obsoleta en su reino, pero supuso que un héroe noble podría hacerlo, y se alegró de que durante un tiempo la gente solo hablara de ello. La criada no paró de hablar y siguió comentando soñadoramente que ese apoyo suele conducir al matrimonio y preguntó a su ama si podía empezar a preparar la boda. Y entonces, en un momento dado, la criada vio que su ama se quedaba simplemente callada, pero nuestra heroína estaba pensando que había supuesto que el duque haría algo así, pero este paso en concreto le sorprendió. Llewellyn habló por fin y se limitó a llamar psicópata al duque de Almandite. En la reunión con su hermano, Bastian preguntó a nuestra heroína por qué el duque había decidido patrocinarla de repente. El hermano supuso que se habían prometido un futuro en la infancia y se lo preguntó directamente a su hermana. Llewellyn dio al rey una respuesta negativa y le explicó que la declaración de Almandite era pura arbitrariedad, y que ella seguía queriendo ir al convento, como había dicho antes. Nuestra heroína declaró que su decisión no había cambiado y que seguía sin estar interesada en una vida lujosa y, además, no necesitaba nada, queriendo solo una cosa: abandonar este lugar. Bastián respondió que nunca lo había puesto en duda, pero que solo estaba un poco enfadado porque se sentía engañado por no saber nada del futuro acuerdo de ella y el duque. Ante la cara de sorpresa de nuestra heroína, se disculpó y le preguntó si estaba enfadada y le explicó que no había pensado que ella pretendiera su puesto. Y entonces el hermano le preguntó a nuestra heroína si realmente no sentía nada por el duque. La chica decidió que Bastian debía conocer su complicada relación con la familia del duque, y dijo en voz alta que no tenía motivos para sentirse así. Cuando el rey hubo solucionado sus preocupaciones, le dijo que últimamente hacía mucho calor y que pronto florecerían sus flores favoritas. Nuestra heroína le miró en silencio y el rey decidió que tenía algo en la cara, por lo que preguntó a la muchacha. Entonces la princesa le contestó que todo estaba bien y dijo que solo quería darle las gracias, especialmente por las rosas de los parterres. Entonces el hermano se avergonzó y dijo que él no sabía nada, aunque le había hecho los regalos a su hermana. Después de su conversación, se despidieron y el rey expresó su placer por este encuentro con nuestra heroína, a pesar de que el motivo eran circunstancias desagradables, y sugirió que en el futuro tomaran el té juntos más a menudo. Cuando la princesa regresó a su habitación, se encontró naturalmente con la reina madre, aunque había esperado que esto no ocurriera, y se preguntó si habría alguna manera de simplemente pasar de ella. Al final, nuestra heroína tuvo que felicitar a la reina, aunque ella misma pensó que probablemente le habían llegado las noticias sobre Almandite, y la princesa razonó con acento agudo que, aunque había perdido poder real, una boda con un duque poderoso aumentaría su influencia, lo que podría ser una amenaza para el hijo de la reina. De repente, Llewellyn oyó a la reina comentar que, si iba a hacer eso, ¿por qué no casarse con el duque? A nuestra heroína le extrañó un poco que aquella mujer le aconsejara que se casara. La princesa trató de decir que no era así, pero antes de que pudiera hablar, Pamela le preguntó qué excusas necesitaba cuando su relación se había anunciado públicamente y dijo que debían casarse sin más.
La muchacha se alarmó al oír lo que decía la reina y le preguntó si de verdad quería que se casara con el duque de Almandite. Y al marcharse, preguntó a Llewellyn si no estaba en edad de entablar una relación familiar. Entonces Pamela volvió a ella y le dijo que si el duque de Almandite era su elegido, podía confiarle a su hija. Nuestra heroína observó cómo la reina madre se alejaba de ella y pensó que aquella no era la reacción que había esperado, y no entendía qué le ocurría a aquella mujer, la que más había deseado que se fuera al convento, por lo que empezó a preguntarse si Pamela estaba tramando algo nuevo contra ella. Ahora nuestra heroína no comprendía cuáles eran las intenciones de la reina, pero ante todo pensó que debía alegrarse de que se limitara a estas palabras de su parte. Cuando Llewellyn se dirigió a su habitación, vio a un grupo de criados parados en la puerta, que nunca antes habían hecho nada parecido, y supuso que habían venido a pedir un aumento. Las criadas vieron a la princesa y empezaron a cuchichear que era conocida por su mal genio. Y entonces una de ellas se destacó y le dijo a nuestra heroína que habían venido a ayudarla a desempaquetar los regalos enviados por su excelencia el duque. Los regalos eran, en efecto, muchos y lujosos, y nuestra heroína decidió que debía comprobar lo que había dentro, así que dijo a los criados que abrieran las cajas. La criada cogió la primera caja y sacó vestidos del diseñador más famoso de la capital, y luego hizo el comentario de que aunque se consiguiera firmar un contrato con este especialista, no era un hecho que se recibieran los productos en 3 años, y ahora no entendían cómo lo había conseguido el duque. Las criadas dijeron que el primer regalo había superado sus expectativas, pero seguían ansiosas por recibir las siguientes cajas. En su interior había unos pendientes decorados con diamantes facetados que, bajo la hábil mano del maestro, brillaban con una luz completamente diferente. La tercera caja contenía un ramo de rosas con un perfume a juego, lo que significaba que el duque no solo ganaría con el dinero, sino que ni siquiera era ajeno al romanticismo. Finalmente, quedó la última caja y la criada comentó que desprendía una energía inusitada. Cuando la chica abrió la caja, había una pulsera de rubíes con un gran número de quilates y supuso que no era de su zona. Todos gritaron a una voz que parecía muy caro, y finalmente concluyeron que al duque de Almandite le debía gustar mucho la princesa. Pero nuestra heroína pensó que las joyas por sí solas no bastaban para demostrar su amor. Miró la joya y se preguntó cuánto ruido había hecho al comprarla, y si el collar se vendía en este reino, entonces los rumores se habían extendido definitivamente. De repente nuestra heroína encontró un sobre que contenía una carta del duque felicitándola. Decía también que había elegido para la muchacha todo lo excepcionalmente raro y bello del reino, y suponía que no podía sino gustarle, subrayando que conocía muy bien sus preferencias de gusto. Al final, el joven añadió que ahora sería responsable de la ayuda que había prometido y expresó la esperanza de que nuestra heroína actuara de acuerdo con su conciencia. La princesa, en primer lugar, le llamó avaro, y luego dijo que la avergonzaba solo porque había gastado un poco, y gritó que se lo devolviera inmediatamente, pero luego se detuvo en su deseo. Nuestra heroína sugirió que tal vez la reina madre y el duque de Berserk conspiraban con el pretexto de toda clase de patrocinios y bodas, y sacó esta conclusión de la reacción de Pamela. Llewellyn volvió a recordar las palabras de la reina, que le había sugerido que se casara al mismo tiempo con el duque. Ahora nuestra heroína ha llegado a la conclusión de que al casarse con su aliado Almandite, Pamela va a encerrarla detrás de un alto muro para vigilar constantemente y deshonrar su vida. Llewellyn volvió a pensar que en pocos años cumpliría 25 años, y que si aguantaba un poco más, por fin podría salir de la capital, y decidió que la reina planeaba impedírselo, aunque nuestra heroína seguía firme en su idea de que de todas formas necesitaba llegar al estado sagrado. No quería dejarse doblegar a la voluntad de aquella gente. En poco tiempo el carruaje de la princesa llegó a la vecindad de los pobres plebeyos, que inmediatamente se percataron de su llegada. Nuestra heroína bajó del carruaje y se dirigió a la gente, dando su nombre y el objeto de su visita, que era mostrarles misericordia por las gracias de su majestad y del duque de Berserk. Mientras los habitantes discutían sobre la visitante y sobre el hecho de que era la hija de la reina ejecutada, la muchacha vio que los soldados se preparaban afanosamente para distribuir provisiones. No se quedó quieta e inmediatamente comenzó a distribuir ropa a los pobres y participó por su cuenta en todos los demás procesos. En un momento dado, Tristán se acercó a ella y le dijo que todo estaba listo para la distribución de pan y leche, y ella le dijo que empezara a distribuir también zapatos.
El caballero preguntó directamente a la princesa si iba a utilizar los regalos del duque de esa manera y Llewellyn respondió que el duque Almandite había causado mucho ruido con sus acciones, así que lo tomara como viniera, y el caballero, a su vez, preguntó a la princesa si no le habían gustado sus regalos. Entonces nuestra heroína replicó a Tristán que si se limitaba a devolvérselos, el duque no perdería nada, pero que si daba gratis a otros regalos tan caros, sufriría grandes pérdidas. Mientras se seguía trabajando, uno de los caballeros se quejó de que estaba cansado del espectáculo y sugirió que se fueran a casa. El otro contestó que no estaba muy seguro de lo que decía porque no entendía lo que pensaba la princesa, pero era evidente que estaba trabajando muy duro y dijo que estaba seguro de que serían capaces de hacer el trabajo. El segundo soldado contestó que estaba seguro de que ella estaba pensando en lo sucio que estaba el lugar, porque sería una vergüenza para una princesa tan orgullosa, y en ese momento recibió un buen tirón de orejas de su comandante. Tristán les preguntó inmediatamente si tenían ojos y les pidió que prestaran atención al comportamiento de la misma persona que ellos creían sucia, mientras la princesa jugaba con los niños pequeños. El comandante explicó a sus compañeros que la ayuda de los aristócratas a las zonas pobres solía limitarse a la distribución de pan y leche, y explicó que limitarse a solucionar el problema del hambre era lo máximo que se les ocurría, e insistió en que la gente necesitaba algo más que comida. Tristán destacó que se habían criado en la capital desde niños, rodeados de la aristocracia, pero sabían mucho menos del pueblo que él. Cuando los caballeros se quedaron solos, empezaron a reflexionar sobre el hecho de que, efectivamente, había una gran variedad de cosas para repartir, y refunfuñaron porque ni siquiera eran provisiones militares, y se enfurecieron porque era demasiado, así que ahora decidieron ayudar. Y nuestra heroína se acercó a las cajas de pan y pensó que lo que había traído no sería suficiente, y lamentó que al rubí de su collar le faltaran unos cuantos quilates para cubrir la actual falta de alimentos. En aquel momento alguien la llamó por su nombre, y cuando se volvió para preguntar por qué asunto la llamaban, se quedó muy sorprendida. El joven comentó inmediatamente que era muy raro ver filántropos en un lugar así y la calificó de modelo para toda la aristocracia. El hombre reveló entonces su rostro y dijo que se trataba de su primer encuentro, identificándose como el cuarto mecenas que acompañaba a su santidad. Ante nuestra heroína se encontraba un verdadero arzobispo llamado Ernell, que había llegado a su reino desde un país santo. Se dijo al duque de Almandite que nuestra heroína había empleado todos sus dones en socorrer a los pobres, sin dejar nada en absoluto. Y en vez de enfadarse, solo confirmó que allí estaba ella, su princesa, y luego preguntó a su ayudante, que se preguntaba por qué no se enfadaba su señor, a quien se había confiado su protección. Entonces Almandite se enteró de que nuestra heroína era seguida a todas partes por el primer caballero del imperio y capitán de la Orden de los Caballeros Rojos, Tristan Zayar, tras lo cual el abogado del duque informó de que era considerado el mejor guerrero de Brisent, por lo que no debía preocuparse. El duque se lo pensó, porque la princesa primero le había humillado por ser un zacart, y luego, en cuanto apareció, los dos se hicieron íntimos y empezó a pensárselo. El joven decidió que el comportamiento hostil del caballero era sin duda una advertencia del macho y concluyó que cuanto más interesante fuera, más interesante sería. Almandite no esperaba que toda la confusión en su relación con la princesa se resolviera tan fácilmente. Solo que ahora, además, seguía volviendo a aquella noche y a las palabras de nuestra heroína de que le echaba de menos. Almandite creyó que ella también quería volver a los viejos tiempos, y él mismo se sintió tan feliz aquella noche que todo lo ocurrido le pareció un dulce sueño, pero solo hasta el siguiente encuentro con nuestra heroína. El duque vio la cara de la princesa, que se reía y le decía que solo habían pasado una noche juntos y ya estaba pensando en casarse. Le dolió mucho oírla decir que era uno de esos jóvenes caballeros ingenuos que aún no habían aprendido cómo funciona el mundo, pero por otra parte también consideró que no esperaba menos, pues un pasado así no se olvida fácilmente. El duque comprendía el deseo de nuestra heroína de envolverlo en su dedo, pero no podía entender por qué tenía que utilizar ese método y se preguntaba si ella había cambiado o si su corazón había cambiado. Almandite no descartó la posibilidad de que nuestra heroína solo estuviera actuando y, si esto era cierto, llegó a la conclusión de que era escalofriante. Mientras tanto, la princesa estaba en su carruaje con Ernell, pensando que esa persona había sido enviada para dar la bendición a Almandite, y por alguna razón pensó que esa persona debía ser un severo sacerdote anciano, pero resultó que era un joven sentado frente a ella.
Llewellyn le preguntó qué asuntos tenía en el barrio pobre. Ernell contestó que los curas revisaban las zonas con una situación difícil en busca de ayuda caritativa y añadió que en ese momento se enteró de que nuestra heroína también estaba aquí, por lo que se acercó a ella. El joven afirmó entonces que quién iba a pensar que una princesa se encontraría en un carro en dirección a Brisent, que se había encontrado mientras inspeccionaba este barrio pobre, y sugirió que Dios le había dado buena suerte. Para nuestra heroína, su primer encuentro en el almacén fue un verdadero shock, pero, curiosamente, aquel hombre era realmente sorprendente, y enseguida se fijó en su piel blanca como la nieve, que combinaba perfectamente con el tono de su cabello platino y deslumbraba como la luz del sol. Llewellyn también se fijó en sus ojos violetas, que parecían dos amatistas, y en sus estrictas líneas faciales, y concluyó que parecía un ángel. Ernell dijo que se alegraba de que los desfavorecidos tuvieran una mecenas como nuestra princesa y subrayó que, con semejante realeza, la gente del país sería sin duda feliz. Nuestra heroína se sintió terriblemente avergonzada porque, hablando francamente, lo había hecho para cabrear a la almandrita, pero de alguna manera aún consiguió dejar una buena impresión en el alto funcionario del Santo Estado y decidió en ese momento confesarle que quería ir a un monasterio. Sin dudarlo, Llewellyn le dijo a Ernell que iba a dedicar su cuerpo al Señor, lo que sorprendió al sacerdote. La muchacha llegó a pensar que se había precipitado con esta conversación, pero por otro lado, era la hija de la reina ejecutada que había contactado con los magos oscuros para maldecir al actual rey. Recordó cómo una vez se le acercó un sacerdote y le dijo que le daba vergüenza hablar de ello, pero que no fuera más a la iglesia, y añadió que, incluso sin ir a la iglesia, Dios seguiría escuchando sus oraciones, y luego le pidió que pensara en otros creyentes. Ahora la muchacha pensó que el patrón del estado sagrado era aún más susceptible a los magos oscuros y por lo tanto tendría la misma actitud hacia su elección. Ernell vio la confusión de nuestra heroína y le dijo que si ella pensaba que tenía miedo de su decisión por el pasado de su madre, no era cierto. El patrón dijo que una persona como ella siempre sería bienvenida en el monasterio, aunque solo fuera porque la imagen de una hija expiando los pecados de su madre era increíblemente hermosa. Entonces Ernell decidió que su vida debía construirse de forma un poco diferente, y la princesa le pidió explicaciones. El joven dijo entonces que le parecía que ella debía vivir un poco más libremente, porque en el monasterio había muchas prohibiciones y restricciones. El patrón dijo que sus palabras podían sonar atrevidas, pero que lamentaba llevársela en semejante lugar. Después de terminar su explicación, se disculpó por haber estropeado su estado de ánimo, y nuestra heroína objetó diciendo que no era cierto en absoluto, sino que había reaccionado así porque simplemente había olvidado lo que se sentía cuando los demás le mostraban amabilidad. Cuando llegaron, Tristán se acercó al carruaje, y la princesa le agradeció su duro trabajo de hoy, y él, a su vez, le pidió permiso para acompañarla a sus habitaciones. El patrón, despidiéndose de nuestra heroína, le dijo que había disfrutado del tiempo pasado en su compañía y le pidió que tuviera cuidado en los caminos. Cuando Llewellyn regresó a su habitación, se tranquilizó al saber que Ernell no la había acusado de calumnia, y ahora su ansiedad estaba algo disminuida, e incluso pensó que tal vez la maldición ya no la molestaría más. Los pensamientos de la princesa se vieron perturbados por Tristán, que dijo que cada vez que venía a palacio no veía a ningún caballero de guardia y expresó su preocupación por su seguridad, y luego sugirió que se disciplinara a los guardias. Llewellyn llegó inmediatamente a la conclusión de que aquel caballero era una persona bondadosa que, incluso después de sufrir insultos por su parte, no solo seguía cumpliendo fielmente con su deber, sino que también mostraba preocupación, y decidió que era mejor mantener las distancias con él. Nuestra heroína le pidió a Tristán que no se pasara de la raya, ya que se trataba de un asunto de su jurisdicción, y le preguntó si de verdad creía que podía decir eso después de haber intercambiado varias veces palabras. El joven llegó a parecer triste, pero luego se limitó a disculparse y admitir que, sin saberlo, se había extralimitado en sus funciones. Mientras tanto, los criados empezaron a murmurar que algo inexplicable estaba ocurriendo con el carácter de la princesa, sobre todo teniendo en cuenta que Tristán, en su opinión, le había hecho un favor al proporcionarle un guardaespaldas. Cuando nuestra heroína se quedó sola, oyó a las criadas cuchichear que la princesa las trataba exactamente igual, y llegaron a la conclusión de que por eso no le cae bien a nadie, porque solo se intenta simpatizar con ella, y ella responde de una manera que a nadie gustará.
Pero Llewellyn quería que la odiaran, por eso actuaba así, y pensaba que esta vez Tristán se apartaría por fin de ella. Al cabo de poco tiempo, se celebró una ceremonia de bendición en el templo, donde el patrón bendijo al duque de Almandite, tras lo cual recibió la protección del primer siervo divino, y todo el pueblo del Señor debía respetarle a partir de entonces. Ernell dijo que su Dios llenaría de protección cada célula de su cuerpo y los vasos sanguíneos, para que pudiera caminar durante mucho tiempo en el mundo que había creado. La congregación repitió en oración que rendían homenaje a aquel que había rechazado todos los defectos. Y el patrono mismo dio al almandrita Berserk una bendición, con la que recibió la protección de Dios y del Santo Pontífice. Nuestra heroína había oído decir que esta bendición daría al duque asombrosos poderes de curación, y pensó que antes se había preguntado qué pasaría si el patrón reconociera su maldición y qué le sucedería si se descubriera la verdad de que había estado aliada con el diablo. Se dio cuenta de que se enfrentaba a una ejecución inminente, y volvió a alegrarse de que fuera bueno que su terminal se hubiera calmado, e incluso pensó que tenía que agradecérselo a Almandite. Entonces se fijó en la fuerza de Ernell, que irradiaba una luz noble, y llegó a la conclusión de que aquel hombre era increíblemente puro y hermoso, que parecía como si nada sucio y confuso se atreviera siquiera a acercarse a él. Por un momento, el patrón miró a nuestra heroína y encontraron sus ojos, tras lo cual, en ese preciso instante, la maldición despertó y se hizo sentir con mucha fuerza. Llewellyn sintió claramente la sensación con la que el estigma se apoderaba de ella. Era la marca de Asmodeus que ella había creído que había desaparecido, pero que había vuelto a brotar, y a brotar con más fuerza aún. Bastian notó que algo le pasaba a la princesa y empezó a preocuparse, pero ella le dijo que estaba bien. Su hermano le sugirió que fuera a su habitación si se sentía mal, pero Llewellyn no le hizo caso y pensó que afortunadamente solo era la primera fase del sufrimiento, y que solo le preocupaba la sensación de calor en todo el cuerpo, y sabía que si no satisfacía su deseo, volvería a perder la cabeza. Nuestra heroína no entendía por qué empezaba de nuevo, porque una vez la intimidad fue más que suficiente para enfriar el calor de la pasión, y la ceremonia se había completado, y Almandite estaba ahora acompañado por el poder del maestro. El duque dijo que aceptaba agradecido la bendición del dios, y los presentes se alegraron de que su reino estuviera ahora en buenas manos bajo la protección del duque y del estado sagrado. Cuando Almandite regresó, miró a Llewellyn, y ella reaccionó inmediatamente ante él como un hombre, y ahora se reprochaba por ello. Nuestra heroína se preguntó si seguiría viviendo como esclava de la marca Asmodeus y si se vería obligada a hacer conexiones que no quería hacer durante toda su vida. La princesa abandonó la sala y la gente empezó a cuchichear sobre por qué nuestra heroína ignora al duque que se preocupa por ella y la apoya. Cuando terminó la parte oficial, la gente empezó a hablar de la grandeza del acontecimiento y de la sensación de purificación que sentían por haber estado presentes. Y el duque siguió a nuestra heroína y no pudo detenerla, porque la muchacha huía de él y finalmente gritó, ¿es que va a ignorarle incluso en un acto oficial delante de todo el mundo? También añadió que para el público tienen una relación condescendiente. La princesa permaneció en silencio, y entonces el duque dijo que le había preparado algo para la carrera que tendría lugar dentro de unos días. Finalmente, Llewellyn miró a su alrededor y gritó que no quería nada y le pidió que dejara de inventar tonterías y se limitara a fingir que no se conocían. Nuestra heroína se encontraba en tal estado que tenía que volver a palacio cuanto antes, porque si dejaba las cosas como estaban, su cuerpo no podría soportarlo. Almandite respondió que no podía hacer lo que ella le pedía. Esto enfadó mucho a la princesa, que le dijo que llevaba 5 años ignorándola perfectamente y le pidió que dejara su hipocresía. Entonces el duque no pudo soportarlo y preguntó si ella y el capitán de la Orden de los Caballeros Rojos eran, y no terminó, pues la princesa declaró tajantemente que no era asunto suyo. Le dijo a Almandite que solo quería una vida tranquila y le pidió que no la siguiera ni se acercara a ella. Pero el duque desobedeció su orden y se acercó precipitadamente a Llewellyn, y entonces le dijo que le diera una orden, y nuestra heroína apenas pudo contenerse. Almandite miró a la princesa fijamente a los ojos y volvió a pedirle que le diera órdenes rápidamente, y en ese momento el estigma hizo estragos. Nuestra heroína gritó con sus últimas fuerzas para que la dejara, pero el duque interceptó su mano y ella estalló en llamas.
Se sentía insoportablemente mal y bien al mismo tiempo, y todo esto sucedía ante los ojos del duque, que no iba a dejarla marchar, sino que, por el contrario, le tocó la cara y le pidió que le mirara a los ojos. Nuestra heroína estaba al borde, o más bien más allá, del abismo, pues se daba cuenta de que todo se repetía igual que la vez anterior. Ya no podía oír lo que le pedía, lo que le decía, cómo la hacía entrar en razón, porque estaba bajo la maldición absoluta de Asmodeo. Nuestra heroína deseaba al duque como a un hombre, e incluso le estaba abrazando cuando oyó la voz de su patrón, que se interesó por su disputa amorosa. Por algún milagro, Llewellyn consiguió controlarse, y Ernest se acercó y dijo que el amor no es malo y subrayó que él era bueno con este sentimiento, y Almandite preguntó inmediatamente al patrón qué le había hecho aparecer. Ernest se disculpó inmediatamente por interferir en su relación amorosa y explicó que quería ver hoy a la princesa. Nuestra heroína explicó inmediatamente que no mantenía una relación amorosa con ese hombre, a lo que el patrón respondió riendo. Admitió que le parecía que nuestra heroína se encontraba en una posición difícil al estar cerca del duque. Entonces el patrón dirigió su atención a la princesa y le preguntó si le gustaría tomar una taza de té con él, cuyas hojas de té había traído consigo. En poco tiempo, Llewellyn se encontraba en los aposentos de Ernest, quien le pidió que esperara un poco mientras él traía todo y lo preparaba. Nuestra heroína miró a este hombre y pensó que todo se debía al crepúsculo, pues ahora era sorprendentemente diferente de su yo habitual. La princesa pensó que su belleza habría eclipsado incluso a las mujeres más bellas si en lugar de sacerdote hubiera sido plebeyo o aristócrata, y concluyó que toda la sociedad se habría arrojado a sus pies. Llegó a pensar que debería sentirse triste o incluso aliviada de que las damas del mundo no le pusieran de los nervios. En este momento nuestra heroína se sintió de nuevo invadida por el calor de la maldición, y preguntó mentalmente al público qué debía hacer si su cuerpo reaccionaba incluso ante el sacerdote. La princesa preguntó al patrón por qué la buscaba y escuchó la respuesta de que no había ninguna razón específica para ello, excepto que simplemente quería verla. El interlocutor de nuestra heroína le pidió que le llamara por su nombre de pila y ella accedió a hacerlo, para luego decir que le impresionaba la forma en que enviaba bendiciones. Llewellyn confesó a Ernest que era la primera vez que veía una luz tan pura y brillante y añadió que incluso podía sentir la presencia de Dios. A continuación, nuestra heroína subrayó que era su primer encuentro con un patrón y se sintió profundamente agradecida por haber tenido la suerte de saber de qué clase de criatura se trataba. Ernest le dijo que estaba hablando demasiado bien de él, pero la muchacha reiteró sus palabras y luego dijo que el duque de Almandite era la envidia del mundo. Entonces el patrón se ofreció a enviar una bendición para ella, explicándole que no iba en contra de las leyes sagradas. El hombre dijo que podía bendecir a cualquiera a su discreción, añadiendo solo que no sería oficial y ella no podría recibir la protección del estado sagrado. La princesa preguntó inmediatamente a Ernest si este acto dañaría su cuerpo. Llewellyn explicó que había aprendido en el pasado que, por muy grande que sea un mecenas, una vez que ha dado una bendición, no puede usar el poder sagrado durante un tiempo. A esto Ernest contestó que no era así, sino que era un secreto, y explicó que él tenía el poder de luz más poderoso de todos los patronos, y añadió que era tan poderoso que si había alguien digno de una bendición, él podía enviarla de inmediato sobre esa persona. Nuestra heroína expresó entonces su gratitud y dijo que no podía darle nada a cambio. Ernest dijo que lo sabía y le pidió que considerara lo que estaba sucediendo como una expresión de su interés por ella. Cuando nuestra heroína intentó aclarar este punto, el patrón le pidió que no se negara, sino que aceptara la fuerza. Llewellyn no entendía si debían estar tan cerca el uno del otro y le preguntó al sacerdote al respecto, a lo que éste respondió que debía cubrirle la frente con la palma de la mano, ya que la princesa no debía arrodillarse. Su poder desapareció, pero chocó con la maldición de Asmodeo y nuestra heroína cayó al suelo. Ahora Ernest, al ver el estado de nuestra heroína, concluyó que alguien le había gastado una broma cruel, y la muchacha se limitó a decir que no se encontraba bien y pidió que llamaran a los criados. El patrón preguntó a nuestra heroína si sabía que se trataba de la marca del diablo y que contenía el poder de Asmodeo, considerado el más elevado entre la magia oscura. Explicó a la princesa que estaba maldita con la maldición de la lujuria y que solo manteniendo relaciones íntimas con un hombre podría apaciguar el efecto de la marca.
Pero nuestra heroína se hallaba ahora en tal estado que todo le era absolutamente indiferente, porque solo quería una cosa, tener ahora mismo aquellos brazos a su alrededor, y al momento siguiente pensó que ni siquiera podía pensar en estar con el patrón como un hombre. En ese momento Ernest le preguntó si podía ayudarla y añadió que no creía que hiciera falta un criado, ya que él mismo era capaz de ayudarla. Nuestra heroína no entendió qué quería decir con ayudar y le miró interrogante. Y cuando nuestra heroína adivinó lo que él quería decir, gritó que ni siquiera se atrevía a pensar en ello, porque la intimidad con un sacerdote era sencillamente impensable. Ernest preguntó a la princesa si era consciente del estado en que se encontraba, y le explicó que la bendición del Espíritu Santo que él le había enviado se agitaba en su interior, entrando en conflicto con el poder del demonio. El patrón también le dijo que si continuaba así, su mente pronto sería destruida y solo le quedarían instintos animales. Nuestra heroína lo comprendió todo, pero no podía cruzar esta línea con este hombre e intentó huir, pero Ernest la detuvo y le repitió que era peligroso que se marchara ahora. Llewellyn dijo entonces que si continuaban le haría daño porque tendría que hacerlo en contra de su voluntad. La muchacha se dio cuenta de que si se acostaba con una mujer sin relación oficial, y con la princesa de todo un país, siendo sacerdote, sería despojado de su patronato y condenado públicamente, por lo que decidió buscar a otra persona que la salvara. En respuesta a su vacilación, el hombre le preguntó cómo se sentiría por el hecho de que él mismo no estuviera en contra de intimar con ella, y añadió que debía ser extremadamente difícil para ella en este momento, y que había conseguido preocuparse por él en ese momento. Ernest continuó diciendo que nada le impedía tener relaciones con mujeres, y esto escandalizó a nuestra heroína, porque comprendía que él era sacerdote, y por lo tanto eso era imposible. Entonces el joven dijo que ya que conocía el secreto de ella, era justo que le revelara su debilidad. El patrón confesó que su padre era el gobernante de un estado sagrado y añadió que originalmente los sacerdotes tenían que mantener su cuerpo limpio toda su vida, pero luego confesó que como el padre, el hijo es como el padre. Tras su confesión, Ernest afirmó que por este motivo no tenía ningún problema en sentirse muy cómodo con los cuerpos de las mujeres en la cama. Nuestra heroína no podía entender cómo un rostro tan angelical podía soltar semejantes palabras, pero él siguió hablando y esta vez pidió que no se preocuparan por él. Ernest le dijo a nuestra heroína que cuanto antes saliera de esta habitación y se acostara con el primer hombre que conociera, mejor sería él y le pidió que aceptara, y como la princesa ya no tenía control sobre sí misma, no tenía nada que elegir. Y encontrándose en un estado de calor extremo, pidió ayuda a su patrona, quien, por supuesto, no podía dejar a la muchacha en apuros. Este hombre comparó a nuestra heroína con el pájaro de un dios miserable y la besó tiernamente, y ella le respondió. En un momento de su intimidad, Llewellyn reconoció que el estigma de Asmodeo no era tan malo si ella podía contemplar tanta belleza como él, pero al mismo tiempo pensó que Almandite no era tan hábil como este hombre y siguió reprochándose haber hecho algo así a un sacerdote. Ernest prometió a nuestra heroína liberarla de su tormento, pero insistió en que solo pensara en ellos dos y dijo que la princesa era tan encantadora que hasta un dios la admiraría. Pero entonces, en el momento de la intimidad, Llewellyn se reprochó haber hecho eso con un hombre con el que solo había hablado unas palabras, y que además era sacerdote, y pensó que más bien habría perdido la cabeza, como le ocurrió durante su primer sexo, y se preguntó por qué ahora estaba perfectamente. En un momento dado, nuestra heroína se dio cuenta de que Ernest sonreía y le preguntó a qué se debía, a lo que le oyó decir que, a pesar de no ser su primera vez, se estaba comportando y reaccionando muy bien, a lo que la chica contestó que era porque él era muy hábil. Llewellyn también admitió que la última vez cayó inconsciente mientras intentaba suprimir el poder de la marca, y que no recuerda qué pasó ni cómo sucedió. Cuando Ernest por fin lo aclaró todo, prometió a nuestra heroína que le haría recordar toda la noche que pasó con él, de principio a fin. También le pidió a nuestra heroína que se acordara de él. La princesa, mientras tanto, seguía atormentada por la pregunta, dándose cuenta una y otra vez de que estaba definitivamente mal entablar tal relación con el sacerdote, pero al mismo tiempo sentía una oleada de pasión aún mayor, y finalmente decidió que se había vuelto loca a causa de este estigma. Después de todo lo ocurrido, nuestra heroína se durmió de impotencia, y el patrón llamó en ese momento a su ayudante, que acudió inmediatamente a su llamada. El joven preguntó con reproche a Ernest cómo era posible que, recién llegado al reino, volviera a caer en los brazos de una mujer,
y expresó sus pensamientos sobre el hecho de que creía haberse vuelto sensato últimamente. El ayudante dijo también que si Ser Aaron se enteraba, le daría otro dolor de cabeza. Y pensó para sus adentros que nunca había visto al señor Ernell tumbarse junto a una mujer después de un encuentro íntimo y que ahora intentaba averiguar si había quedado tan satisfecho de la noche o si su compañera era increíblemente guapa. También sabía que si hacía caso omiso de su advertencia, no tendría una buena vida, pues aquellos que se habían dejado embaucar por la buena apariencia y el discurso cortés de su amo y le habían considerado un debilucho habían perdido la vida, y había suficientes ejemplos de ellos como para llenar una montaña, pues tras el rostro del ángel se escondía un demonio cruel al que merecía la pena buscar. La verdadera personalidad de Ernell era igualmente cercana a la del pontífice. Y al mismo tiempo, la apostasía, a donde llevó a los magos oscuros a quienes mantuvo en su subordinación. Ernell dijo que sus apóstatas estaban completamente fuera de control, y además, habían caído a manos de aquel duque Niño Verde. Y, entre otras cosas, se llamó en secreto a Asmodeo y se bromeó con la princesa de otro país. Ernell decidió que ya era hora de mostrar a sus subordinados lo severo que podía ser Dios. Su ayudante interpretó estas palabras como que había llegado el momento de iniciar una brutal masacre, escudándose en el nombre del Estado Sagrado, donde los magos oscuros de Brisent, que aún no se habían unido al señor Ernell, cometían tropelías mayores y menores. Y esto significaba que el patrón había llegado a Brisent para castigarlos por lo que habían hecho. Ernell pidió a su ayudante que primero le trajera ropa a su compañera, pero le preocupaba que la despertara hablando. El joven miró a su amo en esos momentos, mientras cuidaba de su compañera, y pensó que el hombre acababa de sugerir una masacre y no podía atar cabos. Fue a cumplir las instrucciones de su patrón, pero pensaba en cuánta sangre se derramaría esta vez, y estos pensamientos le erizaban la piel. Nuestra heroína se despertó por la mañana en su cama con la sensación de que la noche anterior nunca había sucedido en absoluto, e incluso pensó que estaría bien que resultara ser un sueño. Inmediatamente se dio cuenta de que no tenía fiebre y de que el terminal había desaparecido, y también se dio cuenta de que no llevaba su propia ropa y pensó que Ernell se la había preparado, pero entonces vio las marcas en su cuerpo, que también confirmaban la noche de amor. Llewellyn estaba disgustada porque había vuelto a acostarse con un hombre, y esta vez con otro hombre, y se sentía como una auténtica zorra. Ahora lo único que la consolaba era que su pareja era un mecenas, y si había un escándalo, este hombre sufriría más daño que ella, y decidió que intentaría ocultar lo sucedido. Entonces nuestra heroína volvió a recordar que Ernell era el hijo secreto del pontífice y pensó que tal vez había mentido para simplemente acostarse con ella. Sin embargo, la princesa llegó a la conclusión de que sonaba demasiado ridículo para ser mentira y supuso que se lo había dicho para tranquilizarla. Nuestra heroína recordó los fragmentos de la noche anterior y concluyó que había sido muy buena. Luego pensó que la última vez había sido igual, pero por alguna razón no se sintió ni culpable ni avergonzada, y reflexionó sobre el hecho de que antes había creído que la intimidad solo podía darse entre cónyuges y decidió que era extraño que bajo el estigma le resultara agradable la relación a la que se había visto prácticamente obligada. Nuestra heroína se preguntaba si siempre había sido tan promiscua y en esos momentos deseaba hablar con alguien, comentar detalles, sentimientos, pero no tenía a esa persona, y su patrón, mientras tanto, la invitaba a desayunar y le contaba lo deliciosa que estaba la carne de venado y le sugería que la probara cuanto antes. Por otra parte, Ernell, de quien, después de su acalorado encuentro, se habría esperado que actuara con la mayor frialdad posible y mantuviera las distancias, hizo salir a todos los criados para que pudieran comer solos. Un poco más tarde, Ernell confesó que quería quedarse con nuestra heroína hasta la mañana, pero temía causarle molestias, por lo que la llevó a su habitación. Cuando Llewellyn le preguntó cómo lo había hecho, el patrón contestó que era un secreto, pero que si se acercaban más, podría contárselo, y tras estas palabras nuestra heroína decidió que había que trazar una línea entre ellos. La chica le preguntó si quedaba algo que pudiera acercarles, y entonces se hizo un breve silencio entre ellos. Al cabo de un rato, Ernell le contestó que por supuesto que lo había, aunque solo fuera porque ella se iba a un monasterio. Llewellyn aclaró que no se refería a eso, pues en el futuro se verían a menudo y lo más probable es que se acercaran dentro de unos límites razonables, mientras que, en cuanto a la intimidad, la princesa dijo que ya no la contemplaba, pues era imposible.
Nuestra heroína también le dijo al patrón que había aceptado su invitación a la fiesta de hoy solo para disculparse y explicárselo. También expresó su esperanza de que él no pensara que había algo entre ellos solo porque habían pasado el día y la noche juntos. Llewellyn le pidió a Ernest que fingiera que lo de anoche nunca había sucedido, pero el joven se limitó a guardar silencio, y solo al cabo de un rato dijo que nuestra heroína estaba cubierta de espinas como una rosa. El patrón dijo que sabía muy bien cómo la trataban en el reino y que, por lo tanto, comprendía su desconfianza hacia la gente, pero al mismo tiempo subrayó que incluso parecía solitaria. El joven dijo que ella no sabía que en el mundo existía la simpatía, que te hace querer ayudar. Ernest le contó a Llewellyn que desnudaba sus espinas, sin dejar que nadie se le acercara porque no quería ayuda, pero cuando se quedaba sola, un escalofrío le recorría el cuerpo por el vacío de no tener a nadie en quien confiar o a quien quejarse. Nuestra heroína se sintió muy conmovida por estas palabras y se las agradeció al patrón, diciéndole que se encontraba perfectamente. El hombre añadió entonces que había sido marcada por magos oscuros y apóstatas que sirven al diablo, y añadió que sin duda necesitaría su ayuda. Ernest afirmó que la erradicación de todos los magos oscuros del mundo era un deber importante de un sacerdote que cumplía la voluntad de Dios, y añadió que no estaba forzando su amistad amenazándola con revelar la noche y lo que había dicho. Pero como patrono del estado sagrado y como hombre que tiene interés en él, desea, no obstante, ayudarla. Y ahora Ernest le pidió permiso para ayudarla a librarse de este estigma. Nuestra heroína empezó a pensar que había sido demasiado grosera con este hombre a causa de los acontecimientos de la noche anterior. Al fin y al cabo, es un servidor del estado sagrado, porque es la persona más indicada para ayudarla y, desde luego, no está emparentado con Pamela y, además, nuestra heroína estaba segura de que no le haría daño. Como Llewellyn seguía guardando silencio, Ernest dijo que comprendía su cautela ante su repentino ofrecimiento y subrayó que era justo que ella no bajara la guardia. El hombre añadió que no iba a exigir nada y se lo juró, y finalmente nuestra heroína le preguntó por qué se preocupaba tanto por ella. El patrón se lo pensó, y luego dijo que llevaba mucho tiempo interesado en ella, y la chica preguntó si la respuesta no era más mundana que la de que simplemente le gustaba acostarse con ella, y recibió una respuesta afirmativa a este comentario. El sacerdote le dijo a nuestra heroína que tan pronto como aparece el estigma de Asmodeo, el efecto comienza a intensificarse, y desaparece solo después de tener relaciones sexuales con un hombre.